Bienvenidos a un viaje profundo y revelador hacia los antiguos tiempos bíblicos, donde las promesas divinas, las decisiones humanas y los destinos entrelazados crean un tapiz de fe y desafío. Hoy conoceremos la historia de Ismael, el hijo de Abraham, una historia que nos muestra cómo, incluso en medio de la incertidumbre y el conflicto, el propósito de Dios siempre prevalece. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. En un tiempo de grandes incertidumbres, Dios se acercó a Abraham con una promesa que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia. En medio de una noche oscura, Dios llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo que mirara hacia el cielo. «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar», le dijo Dios. «Así será tu descendencia». Génesis, capítulo 15, versículo 5. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Abraham, quien hasta ese momento no tenía hijos con su esposa Sara. La promesa de Dios no era simplemente un deseo, sino un pacto eterno, un compromiso divino que garantizaba una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. En aquellos tiempos antiguos, tener descendencia era visto como una bendición de Dios y una manera de asegurar la continuidad del nombre y la herencia de la familia. Abraham, un hombre ya avanzado en años y casado con Sara, quien era estéril, no tenía hijos propios. La promesa de Dios, entonces, no solo desafió las realidades biológicas de Abraham y Sara, sino que también puso a prueba su fe en el poder de Dios para hacer lo imposible. Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, y que a través de su linaje, todas las familias de la tierra serían bendecidas. La fe de Abraham en la promesa de Dios fue puesta a prueba una y otra vez. A medida que pasaban los años y no se veía el cumplimiento de la promesa, las dudas y las incertidumbres comenzaron a surgir. ¿Cómo podría él, un hombre tan mayor, y Sara, su esposa estéril, tener un hijo? A pesar de estas preguntas y preocupaciones, Abraham eligió creer en la palabra de Dios, confiando en que lo que Dios había prometido, él también lo cumpliría. Su fe fue considerada como justicia, y Dios renovó su pacto con Abraham, reafirmando su promesa de bendecirlo a él y a su descendencia. El pacto de Dios con Abraham fue más que una simple promesa de descendencia. Fue un compromiso divino de caminar con Abraham y su familia a través de todas las generaciones. Este pacto incluía no solo la promesa de un hijo, sino también la promesa de una tierra donde sus descendientes habitarían y prosperarían. Dios prometió ser el Dios de Abraham y de su descendencia, estableciendo una relación especial que sería marcada por bendiciones y protección divina. En Génesis capítulo 15, versículo 18, Dios declara: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». La promesa de Dios a Abraham fue un acto de gracia divina, un recordatorio de que Dios elige a quién bendecir y cómo cumplir sus promesas. Para Abraham, esta promesa fue un faro de esperanza en un tiempo de incertidumbre, una luz que guiaba sus pasos y fortalecía su fe. Aunque no entendía cómo se cumpliría la promesa, Abraham eligió creer en la palabra de Dios, confiando en su poder para hacer lo imposible. A lo largo de su vida, Abraham aprendería que la fe en Dios requiere paciencia, obediencia y una disposición para esperar en su tiempo perfecto. Mientras pasaban los años, sin que la promesa de un hijo se cumpliera, la fe de Sara comenzó a tambalearse. A pesar de las repetidas promesas de Dios, la realidad de su esterilidad pesaba sobre ella, llenándola de dudas y temores. Una noche, atormentada por la impaciencia y la desesperación, Sara ideó un plan que, pensó, podría ayudar a Dios a cumplir su promesa. «He aquí ahora me ha dado Yahvé hijos. Entra pues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella», le dijo a Abraham. Génesis capítulo 16, versículo 2. Este acto de tomar las riendas del destino en sus propias manos, aunque bien intencionado, estaba marcado por la falta de fe en el tiempo perfecto de Dios. La decisión de Sara de ofrecer a su sierva Agar a Abraham como concubina fue una medida desesperada, nacida de la frustración y el deseo de ver cumplida la promesa de Dios. En la cultura de la época,
Era común que una esposa que no pudiera tener hijos ofreciera a su sierva a su esposo para que tuviera descendencia a través de ella. Sin embargo, este acto, aunque culturalmente aceptable, fue una muestra de la impaciencia de Sara y su falta de confianza en el plan de Dios. Al tomar este asunto en sus propias manos, Sara buscó cumplir la promesa de Dios a su manera, en lugar de esperar en su tiempo perfecto. Esta decisión trajo consecuencias que Sara no había anticipado. Cuando Agar quedó embarazada, su actitud hacia Sara cambió, y comenzó a mirar a su ama con desprecio. Para Agar, el hecho de estar embarazada del hijo de Abraham era una señal de su propio valor y superioridad sobre Sara. Este cambio en la dinámica familiar encendió una chispa de conflicto que rápidamente se convirtió en un incendio de resentimiento y hostilidad. Sara, al ver el orgullo y la insolencia de Agar, se sintió profundamente herida y traicionada. Lo que había comenzado como un intento de cumplir la promesa de Dios de manera pragmática, rápidamente se convirtió en una fuente de dolor y discordia. El conflicto entre Sara y Agar se intensificó, y Sara acudió a Abraham para que interviniera. «Mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo». Génesis capítulo 16, versículo 5. Abraham, atrapado en medio de este conflicto, trató de apaciguar la situación dejando que Sara manejara el asunto como mejor le pareciera. Sara, en su desesperación y celos, comenzó a tratar a Agar con dureza, lo que eventualmente llevó a Agar a huir al desierto. Este conflicto fue un recordatorio amargo de las consecuencias de no esperar en los tiempos de Dios. La enemistad entre Sara y Agar no solo creó división en la familia, sino que también introdujo una narrativa de dolor y lucha que marcaría a las generaciones futuras. La decisión de Sara de tomar el asunto en sus propias manos fue un reflejo de su falta de fe en la promesa de Dios. Y las consecuencias de esa decisión afectaron no solo a su familia inmediata, sino también a las generaciones que vendrían después. A pesar de estos desafíos, Dios estaba trabajando en medio del conflicto, preparando el camino para el cumplimiento de su promesa en su tiempo perfecto. Agar, la sierva egipcia de Sara, fue traída ante Abraham, y conforme a la costumbre de la época, fue tomada como concubina. No pasó mucho tiempo antes de que Agar quedara embarazada, llevando en su vientre al que sería conocido como Ismael. Este evento se menciona en Génesis capítulo 16, versículo 4, donde se relata que cuando Agar supo que estaba embarazada, su actitud hacia Sara cambió. En lugar de ser una humilde sierva, comenzó a mirar a su ama con desprecio. Para Agar, este embarazo era una señal de su propia superioridad, una afirmación de su capacidad para dar a Abraham el hijo que Sara no pudo. El embarazo de Agar, sin embargo, no fue solo un evento biológico, sino también un evento profundamente emocional y espiritual. Representaba el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, pero a través de medios humanos y no a través del método divino que Dios había planeado. En este sentido, el embarazo de Agar se convirtió en un símbolo de la intervención humana en el plan de Dios. Una intervención que trajo consigo complicaciones y desafíos inesperados. Para Abraham, el embarazo de Agar fue una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionado de tener un hijo, una señal tangible de que la promesa de Dios de una descendencia numerosa podría estar cumpliéndose. Por otro lado, estaba consciente de que este hijo no era el resultado del plan original de Dios, sino de un intento humano de forzar el cumplimiento de la promesa. A pesar de estas complicaciones, Abraham amaba a Ismael y lo consideraba su hijo legítimo, un símbolo de su esperanza y fe en las promesas de Dios. A medida que el embarazo de Agar avanzaba, las tensiones en la casa de Abraham continuaron aumentando. La presencia de Ismael en el vientre de Agar fue un recordatorio constante de la decisión de Sara de intervenir en el plan de Dios y del conflicto resultante entre ella y Agar. Este conflicto no solo afectó a Sara y Agar, sino que también impactó a toda la familia, creando divisiones y resentimientos que durarían por generaciones. A pesar de estos desafíos, Dios estaba trabajando en medio de la situación, preparando el camino para el cumplimiento de su promesa en su tiempo perfecto. La noticia del embarazo de Agar se extendió rápidamente.
y con ella creció la tensión en la casa de Abraham. Sara, al ver la actitud altiva de Agar, no pudo contener su ira. Se sintió humillada y despreciada en su propio hogar, un hogar que había compartido con Abraham por muchos años. En su dolor, Sara acudió a Abraham, exigiendo que se hiciera algo respecto a la insolencia de Agar. Mi agravio sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Génesis capítulo 16, versículo 5. Este enfrentamiento entre Sara y Abraham puso de manifiesto las tensiones que ya existían en su relación. Abraham, atrapado en medio de este conflicto, trató de apaciguar la situación, dejando que Sara manejara el asunto como mejor le pareciera. Sin embargo, su decisión de permitir que Sara tratara a Agar como quisiera solo sirvió para intensificar el conflicto. Sara, en su desesperación y celos, comenzó a tratar a Agar con dureza, lo que eventualmente llevó a Agar a huir al desierto. La enemistad entre Sara y Agar no solo creó división en la familia, sino que también introdujo una narrativa de dolor y lucha que marcaría a las generaciones futuras. Este conflicto fue un recordatorio amargo de las consecuencias de no esperar en los tiempos de Dios. La decisión de Sara de tomar el asunto en sus propias manos fue un reflejo de su falta de fe en la promesa de Dios, y las consecuencias de esa decisión afectaron no solo a su familia inmediata, sino también a las generaciones que vendrían después. A pesar de estos desafíos, Dios estaba trabajando en medio del conflicto, preparando el camino para el cumplimiento de su promesa en su tiempo perfecto. Aunque la enemistad entre Sara y Agar trajo dolor y división, también fue una oportunidad para que Dios demostrara su gracia y misericordia. En medio de la desesperación y el conflicto, Dios intervino de una manera poderosa, recordando a todos los involucrados que su plan siempre es perfecto y que su tiempo siempre es el mejor. En su huida, Agar se encontró sola en el desierto, vulnerable y desesperada. Pero en su angustia, no estaba sola. Un ángel del Señor se le apareció junto a una fuente de agua en el desierto, llamándola por su nombre y preguntándole de dónde venía y hacia dónde iba. Este encuentro celestial fue un punto de inflexión en la vida de Agar. «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano», le ordenó el ángel, pero también le hizo una promesa asombrosa. «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Génesis capítulo 16, versículo 10. Este encuentro fue significativo por varias razones. Primero, fue una demostración del cuidado de Dios por Agar, una sierva egipcia que había sido tratada con dureza por su ama. A pesar de su condición social y de ser extranjera, Dios mostró compasión hacia ella y le ofreció consuelo en su momento de desesperación. El hecho de que el ángel se le apareciera y le hablara directamente subraya la preocupación de Dios por todos, independientemente de su estatus o circunstancias. En segundo lugar, la promesa del ángel a Agar de que su descendencia sería numerosa fue un recordatorio de que el plan de Dios no estaba limitado a una sola línea de descendencia. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios tenía un plan para él y su descendencia. Esta promesa fue un testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra y de su compromiso de bendecir a todos los descendientes de Abraham, incluso aquellos que no eran parte de la línea de la promesa. Finalmente, este encuentro fue un recordatorio para Agar de que Dios la veía y la escuchaba. A pesar de su situación desesperada, Dios no la había olvidado ni abandonado. En cambio, la llamó por su nombre y le ofreció una nueva esperanza y un nuevo propósito. Este encuentro transformó la vida de Agar, dándole la fuerza y la determinación para regresar a la casa de Abraham y enfrentar los desafíos que le esperaban. Para Agar, este fue un recordatorio poderoso de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Después de su regreso, Agar dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Ismael fue recibido en la casa de Abraham con una mezcla de sentimientos. Por un lado, era el hijo de Abraham, una manifestación de su linaje y una señal de que la promesa de Dios aún podía cumplirse. Por otro lado, su nacimiento fue un recordatorio constante del conflicto y la desconfianza que habían surgido entre Sara y Abraham.
Este evento está documentado en Génesis capítulo 16, versículo 15, y marca un nuevo capítulo en la historia de Abraham. El nacimiento de Ismael fue un momento de gran alegría y celebración para Abraham, quien lo consideraba su hijo legítimo y la continuación de su linaje. A pesar de las circunstancias de su concepción, Ismael fue amado y cuidado por Abraham, quien vio en él una señal de esperanza y una promesa de que Dios cumpliría su palabra. Para Abraham, Ismael representaba la realización parcial de la promesa de Dios, un testimonio de que su fe no había sido en vano. Sin embargo, el nacimiento de Ismael también trajo consigo nuevos desafíos para la familia de Abraham. La presencia de Ismael en la casa de Abraham fue un recordatorio constante de las decisiones que Sara y Abraham habían tomado para cumplir la promesa de Dios a su manera. Estas decisiones, aunque bien intencionadas, habían traído consigo dolor y conflicto, y la llegada de Ismael solo sirvió para exacerbar estas tensiones. A medida que Ismael crecía, las tensiones entre Sara y Agar continuaron aumentando, creando una atmósfera de hostilidad y resentimiento en la casa de Abraham. A pesar de estos desafíos, Abraham continuó amando a Ismael y viendo en él una señal de la fidelidad de Dios. Para Abraham, Ismael era más que un hijo. Era un recordatorio de la gracia de Dios y de su capacidad para cumplir sus promesas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El nombre Ismael, que significa Dios escucha, es un testimonio del encuentro de Agar con el ángel del Señor en el desierto. Este nombre no solo marcó la identidad de Ismael, sino que también se convirtió en un recordatorio constante de la misericordia y el cuidado de Dios en medio de la desesperación. En Génesis, capítulo 16, versículo 11, el ángel le dice a Agar que nombre a su hijo Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael es significativo porque refleja la respuesta de Dios al clamor de Agar en su momento de mayor necesidad. Cuando Agar huyó al desierto, estaba desesperada y sola, sin saber qué hacer o a dónde ir. Sin embargo, Dios la vio y la escuchó, enviando a un ángel para consolarla y darle una nueva esperanza. El nombre Ismael es un recordatorio de que Dios siempre escucha el clamor de los oprimidos y desesperados, y que su misericordia es infinita. Para Agar, el nombre de su hijo era un testimonio de la fidelidad de Dios y de su disposición a intervenir en los momentos más oscuros de la vida. A través de Ismael, Agar experimentó la gracia de Dios de una manera tangible y poderosa, una experiencia que transformó su vida y le dio un nuevo propósito. El nombre de Ismael no solo marcó su identidad, sino que también se convirtió en un símbolo de la intervención divina en su vida, un recordatorio de que Dios nunca la había olvidado ni abandonado. A medida que Ismael crecía, se convirtió en un joven fuerte y hábil. Abraham, viendo en Ismael a su primogénito, lo amaba profundamente y tenía grandes esperanzas para su futuro. Ismael fue criado en la tradición de su padre, aprendiendo las costumbres y las enseñanzas que Abraham había recibido de Dios. Aunque no era el hijo prometido, Ismael representaba la realización parcial de la promesa de Dios a Abraham. Este período de su vida está registrado en Génesis capítulo 17, versículo 23, donde Abraham demuestra su amor y obediencia a Dios al circuncidar a Ismael junto con todos los varones de su casa. El crecimiento de Ismael fue un tiempo de aprendizaje y formación, tanto para él como para su familia. A medida que Ismael crecía, también lo hacía la tensión en la casa de Abraham, un recordatorio constante de que las decisiones impulsivas a menudo traen consecuencias duraderas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar. Su vida en la casa de Abraham fue un tiempo de preparación y crecimiento, no solo para él, sino también para su familia. A medida que Ismael crecía, se convirtió en un joven fuerte y valiente, un testimonio de la gracia de Dios y de su capacidad para bendecir y prosperar a aquellos que confían en él. Para Ismael, el desierto se convirtió en un lugar de crecimiento y fortaleza, un lugar donde pudo aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente.
incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. A pesar de la presencia de Ismael, Dios reiteró su promesa a Abraham de que Sara tendría un hijo. En Génesis capítulo 17, versículo 19, Dios le dijo a Abraham: «Ciertamente Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Este anuncio reafirmó el plan original de Dios, subrayando que su promesa no se basaba en los esfuerzos humanos, sino en su soberanía y poder. Para Abraham, esta promesa era tanto una bendición como un desafío. Aunque amaba a Ismael, sabía que Isaac sería el hijo a través del cual se cumpliría la promesa de Dios. Esta revelación trajo consigo una mezcla de alegría y preocupación, ya que Abraham tuvo que enfrentar la realidad de que su familia se dividiría de una manera que nunca había anticipado. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, Abraham eligió confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que su plan era perfecto. La promesa de Isaac fue un recordatorio de que Dios siempre cumple su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Para Abraham, esta fue una oportunidad para renovar su fe y su confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de los desafíos que enfrentaría, Dios siempre estaría con él y con su descendencia. A través de Isaac, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra, un testimonio de su fidelidad y de su poder para hacer lo imposible. En obediencia a la orden de Dios, Abraham circuncidó a Ismael cuando tenía 13 años, junto con todos los varones de su casa. Este acto de circuncisión, mencionado en Génesis capítulo 17, versículo 25, fue una señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Para Ismael, la circuncisión fue un momento significativo que lo identificó como parte del pueblo de Dios, a pesar de que no era el hijo de la promesa. A través de este acto, Dios demostró su compromiso de bendecir a Ismael y su descendencia. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo olvidó ni lo abandonó. La circuncisión de Ismael fue un recordatorio de que Dios siempre cumple su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Para Ismael, este fue un momento de consagración y dedicación, un paso hacia el futuro que Dios tenía reservado para él. La circuncisión de Ismael también fue un recordatorio para Abraham de la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Aunque no entendía completamente el plan de Dios, Abraham eligió obedecer y confiar en que Dios cumpliría su promesa en su tiempo perfecto. A través de este acto de obediencia, Abraham demostró su fe en Dios y su compromiso de seguir su camino, un testimonio de su amor y devoción a Dios. La llegada de Isaac, el hijo prometido, marcó un punto crucial en la historia de Abraham. En Génesis capítulo 21, versículo 2, se narra cómo Sara dio a luz a Isaac en su vejez, cumpliendo así la promesa de Dios. La llegada de Isaac fue motivo de gran celebración y alegría en la casa de Abraham. Para Sara, fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, quien había hecho posible lo imposible. Sin embargo, el nacimiento de Isaac también trajo consigo nuevos desafíos para la familia de Abraham. Aunque Isaac era el cumplimiento de la promesa divina, su presencia exacerbó las tensiones entre Sara e Ismael, lo que finalmente conduciría a la separación de la familia. A pesar de estos desafíos, la llegada de Isaac fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas, y que su tiempo y su manera son perfectos. Para Abraham, la llegada de Isaac fue un testimonio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. A través de Isaac, Dios mostró su poder y su amor, un recordatorio de que su plan siempre es perfecto y que su tiempo siempre es el mejor. A pesar de los desafíos que enfrentó, Abraham eligió confiar en Dios y en su capacidad para cumplir su promesa, un testimonio de su fe y de su amor por Dios. Cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo un gran banquete para celebrar este hito en la vida de su hijo. Sin embargo, durante esta celebración, Sara observó a Ismael burlándose de Isaac, lo que intensificó su resentimiento hacia Agar y su hijo. En Génesis capítulo 21, versículo 9,
Se describe cómo este incidente desencadenó una serie de eventos que llevarían a la expulsión de Agar e Ismael de la casa de Abraham. Para Sara, las acciones de Ismael fueron una amenaza al bienestar de su hijo Isaac, quien era el heredero legítimo de la promesa de Dios. En su celo por proteger a Isaac, Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael, asegurando que Isaac no compartiera la herencia con Ismael. Este momento de conflicto fue un recordatorio de las complicaciones que surgen cuando los humanos intentan cumplir las promesas de Dios a su manera, en lugar de confiar plenamente en su plan. A pesar de estos desafíos, Dios estaba trabajando en medio del conflicto, preparando el camino para el cumplimiento de su promesa en su tiempo perfecto. Aunque la expulsión de Agar e Ismael trajo dolor y sufrimiento, también fue una oportunidad para que Dios demostrara su gracia y misericordia. En medio de la desesperación y el conflicto, Dios intervino de una manera poderosa, recordando a todos los involucrados que su plan siempre es perfecto y que su tiempo siempre es el mejor. Abraham, aunque entristecido por la solicitud de Sara, obedeció la dirección de Dios y envió a Agar e Ismael al desierto con pan y agua. En Génesis capítulo 21, versículo 14, se describe cómo Abraham se levantó temprano en la mañana, preparó a Agar e Ismael y los despidió. Este acto de obediencia fue doloroso para Abraham, quien amaba a Ismael profundamente y sabía que su partida marcaría el comienzo de una vida de desafíos para él y su madre. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Beerseba, y cuando se les acabó el agua, Agar, desesperada, colocó a su hijo bajo un arbusto y se alejó, incapaz de ver morir a su hijo. Este momento de angustia y desesperación fue un punto crítico en la vida de Agar e Ismael, un recordatorio del dolor que puede surgir de decisiones impulsivas y la falta de confianza en el plan de Dios. Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios estaba a punto de intervenir de una manera poderosa. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael al desierto fue un acto de obediencia a Dios, pero también un acto de fe en su capacidad para cuidar de ellos. Aunque no entendía completamente el plan de Dios, Abraham eligió confiar en que Dios cumpliría su promesa y protegería a Agar e Ismael en el desierto. A través de este acto de fe, Abraham demostró su amor y devoción a Dios, un testimonio de su fe en su capacidad para cumplir su promesa. En el desierto, lejos de la casa de Abraham, Agar e Ismael enfrentaron un momento de gran desesperación. Sin agua y con su hijo al borde de la muerte, Agar gritó en su angustia, incapaz de soportar la vista de su hijo muriendo de sed. En Génesis capítulo 21, versículo 15, se describe cómo Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se alejó, diciendo: «No veré cuando el niño muera». En este momento de absoluta desesperación, Agar estaba a punto de experimentar la intervención divina de una manera que nunca había imaginado. Sus gritos fueron escuchados por Dios, quien una vez más demostró que no abandonaría a Agar ni a su hijo. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios tenía un plan para Ismael, un plan que cumpliría su promesa de bendecir a la descendencia de Abraham. Para Agar, este fue un momento de gran prueba y angustia, un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades más grandes, Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A través de este momento de desesperación, Agar experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros de la vida. En su momento más oscuro, Dios escuchó el llanto de Ismael y envió a un ángel para consolar a Agar y renovar su promesa. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis capítulo 21, versículo 17. El ángel de Dios le dijo a Agar que se levantara y levantara a su hijo, prometiéndole nuevamente que haría de él una gran nación. Entonces, Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua cercano. Este milagro no solo salvó la vida de Agar e Ismael, sino que también reafirmó la fidelidad de Dios a su promesa. A través de este acto, Dios mostró que, incluso en medio de la desesperación y el desierto, Él es capaz de proveer y cuidar a sus hijos. Para Agar,
Este fue un recordatorio poderoso de la gracia de Dios, una afirmación de que no estaba sola, incluso en sus momentos más oscuros. A través de este milagro, Dios demostró su capacidad para intervenir en los momentos más difíciles de la vida, un testimonio de su amor y cuidado por sus hijos. Para Agar e Ismael, este fue un momento de gran prueba y desesperación, pero también un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A través de este momento de desesperación, Agar experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Después de este milagroso encuentro, Agar e Ismael se establecieron en el desierto de Parán. Ismael creció y se convirtió en un hábil arquero, un hombre fuerte y valiente que prosperó en el entorno árido del desierto. En Génesis capítulo 21, versículo 20, se relata que Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios, y prosperó en su nuevo hogar. Su vida en el desierto fue un testimonio de la provisión y protección de Dios, una prueba de que Dios puede bendecir y prosperar a aquellos que confían en Él, incluso en las circunstancias más difíciles. Para Ismael, el desierto se convirtió en un lugar de crecimiento y fortaleza, un lugar donde pudo aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas. A través de su vida en el desierto, Ismael experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. A medida que Ismael crecía, Agar, su madre, le consiguió una esposa de Egipto. Esta decisión fortaleció los lazos de Ismael con su herencia materna y estableció una base para la formación de su propia familia. En Génesis capítulo 21, versículo 21, se menciona que Ismael se casó con una mujer egipcia, lo que subraya la conexión continua de su linaje con la tierra de Egipto. El matrimonio de Ismael marcó un nuevo capítulo en su vida, un paso hacia la construcción de su propio legado. A través de su matrimonio, Ismael comenzó a formar una familia y a establecer sus propias raíces, cumpliendo así la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Este evento fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las pruebas, Dios siempre cumple sus promesas y bendice a aquellos que confían en Él. A través de su matrimonio, Ismael experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. Ismael se convirtió en el padre de 12 hijos, quienes se convirtieron en príncipes de sus propias tribus. Estos hijos formaron la base de una gran nación, cumpliendo así la promesa de Dios a Agar de que su descendencia sería numerosa. En Génesis capítulo 25, versículo 16, se menciona que estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. A través de sus hijos, Ismael se convirtió en el progenitor de una gran nación, un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo abandonó ni lo olvidó. En cambio, lo bendijo y prosperó su linaje, mostrando que su amor y fidelidad no están limitados a un solo grupo o nación. Para Ismael, sus hijos eran un recordatorio de la gracia de Dios, una afirmación de que, incluso en medio de las dificultades, Dios siempre cumple su palabra. A través de su descendencia, Ismael experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida.
A pesar de la separación y el conflicto pasado, Ismael e Isaac se reunieron para enterrar a su padre Abraham cuando murió a los 175 años. Este acto de reconciliación y respeto se describe en Génesis capítulo 25, versículo 9, donde se relata que sepultáronle Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. Este momento de unidad y reconciliación fue un testimonio del poder del perdón y la redención. Aunque Ismael e Isaac habían sido separados por el conflicto y la distancia, se unieron en un momento de dolor y pérdida, honrando a su padre y mostrando que, a pesar de las diferencias y los conflictos, la familia siempre es importante. Para Ismael, este fue un momento de sanación y cierre, un recordatorio de que, aunque los humanos pueden fallar y causar dolor, siempre hay lugar para la reconciliación y el perdón. A través de su reconciliación con Isaac, Ismael experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. Ismael vivió hasta los 137 años, y su legado continuó a través de sus descendientes. Su vida y muerte están resumidas en Génesis capítulo 25, versículo 17, destacando el cumplimiento de la promesa de Dios y la continuidad de su linaje. Y estos son los años de la vida de Ismael. 137 años. Y expiró, y murió, y fue unido a su pueblo. La muerte de Ismael marcó el final de una vida llena de desafíos y bendiciones. A pesar de las dificultades que enfrentó, Ismael vivió una vida plena y rica, una vida que fue testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios. Su legado continúa hasta el día de hoy, un recordatorio de que, aunque la vida puede estar llena de desafíos y pruebas, Dios siempre está presente, cuidando y bendiciendo a aquellos que confían en Él. A través de Ismael, vemos que la promesa de Dios es eterna y que su amor y fidelidad son inquebrantables. A través de su vida y muerte, Ismael experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora, un recordatorio de que Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. A pesar de los desafíos que enfrentó, Ismael fue bendecido por Dios y prosperó en su nuevo hogar, un testimonio de que Dios siempre está presente, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la impactante historia de Ismael, el hijo de Abraham. Esperamos que esta narrativa haya sido inspiradora y te haya brindado una nueva perspectiva sobre la fidelidad y la providencia de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de los desafíos más grandes. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir estas fascinantes historias bíblicas. Nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.